Durante 15 temporadas, Mentes Criminales nos hizo creer que su elenco era una familia indestructible, un equipo de perfiladores del FBI que arriesgaba todo por el prójimo y se cuidaba las espaldas. Amábamos el carisma de Derek Morgan, la mente de Jason Gideon y la rectitud de Aaron Goshner. En la pantalla eran héroes, pero en la vida real, el ambiente de trabajo era una pesadilla absoluta. Mientras en televisión cazaban a los peores asesinos de Estados Unidos, en el set real, los verdaderos enemigos eran los insultos, las agresiones físicas, las diferencias de sueldo y el acoso constante. Hablamos de protagonistas despedidos en un solo día por golpear a los productores, actrices estrella despedidas para recortar gastos y un set de filmación donde el peligro real no venía del guión, sino de las personas al mando. Apaga la ficción porque hoy descubrirás lo que pasó detrás de cámaras en Mentes Criminales. En el año 2007 la serie sufrió una baja que casi la destruye. La mente brillante que lideraba el equipo era el agente Jason Gideon, interpretado por el galardonado actor Mandy Patinkin. Él cargaba con todo el peso del show, pero al comenzar la tercera temporada ocurrió lo impensable. Mandy simplemente dejó de presentarse a trabajar. Desapareció de la noche a la mañana, dejó los libretos tirados en la mesa de lectura y obligó a los guionistas a inventar una salida de emergencia en un solo episodio. El motivo real de su huida fue un misterio absoluto, hasta que el propio actor rompió el silencio en una confesión devastadora. Mandy aseguró que aceptar ese papel fue el peor error de toda su carrera. El actor declaró que el show era destructivo para su alma, no pudo soportar la enorme cantidad de violencia gráfica, las violaciones y los asesinatos grotescos que se filmaban día tras día. Ese nivel de oscuridad afectó tanto su salud mental que prefirió romper un contrato millonario y huir de la televisión antes de seguir perdiendo la cabeza en esa ficción. En la trama, la salida del agente Jason Gideon fue devastadora. Tras el brutal asesinato de su novia a manos de un asesino serial, Gideon quedó emocionalmente destruido, sintió que había perdido su intuición para entender a los criminales, dejó su placa en una cabaña junto a una carta para Spencer Reid y desapareció para siempre. Para tapar este enorme bache, la producción trajo de emergencia al legendario David Rossi, interpretado por Joey Mantegna. Pero lo peor vino años después. En la temporada 10, los guionistas decidieron castigar al personaje asesinándolo fuera de pantalla. En Mentes Criminales, el agente especial Aaron Goshner era la roca indestructible del equipo, el hombre frío, calculador y con un control emocional absoluto. Pero en la vida real, el actor que lo interpretaba, Thomas Gibson, ocultaba un temperamento violento que destruyó su carrera en un abrir y cerrar de ojos. Todo estalló en 2016 durante la filmación de la temporada 12. Gibson estaba dirigiendo un episodio y comenzó a discutir agresivamente con el productor y guionista Virgin Williams. Todo por un cambio en el libreto. La pelea se salió de control. En medio del ataque de ira, Gibson le soltó una patada en la pierna al productor frente a todo el equipo. La reacción de la cadena fue letal. Tras una investigación interna de pocas horas, el protagonista fue despedido de inmediato. El líder de la serie fue borrado del mapa. Para arreglar el desastre, los guionistas tuvieron que inventar de un día para otro que Aaron y su hijo entraban al programa de protección de testigos para no volver a mostrarlos nunca más. Lo más grave es que la producción ya le había perdonado todo. En 2010, Gibson ya había agredido físicamente a un asistente de dirección, incidente por el cual lo obligaron a tomar clases para el control de la ira. Esta vez, su propio historial terminó por sepultarlo. Pero mientras los hombres de la serie recibían aumentos millonarios, las actrices de Mentes Criminales enfrentaban el desprecio absoluto de los ejecutivos del canal. Todo estalló en 2010, durante la sexta temporada, en una decisión que enfureció al público. La cadena despidió de la noche a la mañana a A.J. Cook, nuestra querida JJ, y al mismo tiempo redujeron al mínimo la participación de Paget Brewster, la agente Emily Prentice, obligándola a renunciar. La excusa oficial de
del canal fue un supuesto recorte de presupuesto. Detrás de cámaras el plan era otro. Querían reemplazarlas por actrices más jóvenes y baratas. Pensaron que a nadie le importaría, pero calcularon mal. La furia de los fanáticos fue tan gigantesca que inundaron las oficinas con miles de cartas de protestas, obligando al canal a tragarse su orgullo y recontratarlas un año después. Pero la humillación financiera no se detuvo. En 2017, A.J. Cook y la inolvidable Penélope García descubrieron que ganaban apenas una fracción de lo que cobraban sus compañeros hombres como Matthew Gray. Las actrices se plantaron firmes, o le daban igualdad salarial o abandonaban el show esa misma semana. Tras días de máxima tensión que casi cancelan la serie, la producción no tuvo una opción y les pagó el sueldo que por derecho merecían. No todas las salidas del show terminaron a golpes o en demandas de millones de dólares. A veces el desgaste físico y mental de filmar una serie tan oscura simplemente destruyó el deseo de los actores de continuar. La baja más dolorosa para los fans fue el de Matthew Gray. El amado genio Spencer Reid, tras 15 años interpretando al personaje de forma ininterrumpida, decidió no regresar para la etapa moderna de la serie. Quería descansar de la televisión, dedicarse a escribir libros y dirigir cine. En la trama justificaron su ausencia diciendo de forma vaga que Reid estaba en una misión encubierta de alta prioridad. Nadie pudo reemplazar su intelecto. Mucho antes de la segunda temporada, la actriz Lola Glaudini, quien hacía de Elle Greenaway, dejó el show abruptamente. En la pantalla, su personaje quedó traumatizado tras ser atacada en su casa y terminó asesinando a un criminal a sangre fría antes de renunciar. En la realidad, el motivo fue menos sangriento. Glaudini odiaba vivir en Los Ángeles, extrañaba Nueva York y prefirió dejar la serie para regresar a casa con su familia. Lo mismo pasó con Jaina Tripplehorn, la agente Alex Blake. Tras ver a Reid al borde de la muerte en la 9ª temporada, su personaje renuncia por el trauma de haber perdido a su propio hijo años atrás. En la vida real, Jani solo había firmado un contrato corto de 2 temporadas y ambas partes decidieron no renovarlo porque su historia ya había cerrado de forma orgánica. Pero no todos tuvieron la suerte de irse bajo sus propios términos. Al inicio de la temporada 13, los fanáticos quedaron sorprendidos al descubrir que el agente Stephen Walker había muerto en el acto tras un brutal choque de autos. El actor Damon Gatton llevaba apenas media temporada en el show. Los ejecutivos querían meter a toda costa al actor Daniel Henney. El agente Matt Simmons, que fue creado específicamente para el segundo spin-off de la franquicia, Mentes Criminales Sin Fronteras, que se estrenó en 2016. En esta serie, él formaba parte de una división internacional del FBI que viajaba por el mundo ayudando a ciudadanos estadounidenses en problemas. Debido a que ese spin-off fue cancelado tras solo 2 temporadas, los productores decidieron rescatar a su personaje principal trayéndolo a la franquicia madre. Así que despidieron a Gatton de la noche a la mañana para liberar espacio y presupuesto. Pero ahora hablemos de los protagonistas que decidieron cerrar su ciclo, pero bajo términos muy diferentes. El caso más importante fue el de Shemar Moore, el querido Derek Morgan. En pantalla, tras sufrir un terrible secuestro, Morgan decide entregar su placa en la temporada 11 para proteger a su familia. En la realidad, el actor se fue simplemente porque sentía que su ciclo de 11 años había terminado y quería buscar nuevos retos en su carrera. Moore mantenía una relación tan buena con la producción que regresó más adelante como estrella invitada en las temporadas 12 y 13, desatando la locura de los fanáticos. Sin embargo, el sillón de la UAC también estuvo lleno de actrices que llegaron como relevos de emergencia y desaparecieron para siempre. En la temporada 10, Jennifer Love Hewitt interpretó a Kate Callahan. Su personaje renunció tras el trauma de ver a su hija secuestrada por una red criminal. En la vida real, la actriz descubrió su embarazo y prefirió dejar la televisión para dedicarse a su familia. Jamás volvió a pisar el set. Pero la peor parte se la llevó Rachel Nichols. En la temporada 6, ella entró para cubrir el hueco de las actrices originales que el canal había despedido. Los fanáticos rechazaron desde el primer día su personaje porque sentían que era un reemplazo forzado. La situación fue tan lamentable que en cuanto la presión del público obligó a la cadena a recontratar al elenco original, los ejecutivos ni siquiera llamaron a Rachel para avisarle que estaba fuera. La actriz se enteró de que había sido despedida leyendo un mensaje de Twitter y viendo las noticias en internet.
Su salida fue tan fría que ni siquiera le dieron una escena de despedida en la UAC. Otra actriz que tuvo un paso fugaz y sin retorno fue Meta Goldin, quien interpretó a Jordan Todd en la temporada 4. Ella llegó a la serie únicamente para cubrir por baja de maternidad real a la actriz A.J. Cook. En la trama, la crudeza de los crímenes de la UAC le causaron un severo trauma psicológico al personaje, por lo que prefirió renunciar y regresar a su antiguo puesto, en cuanto JJ se incorporó a la serie. En la vida real, el contrato de Meta era de solo 8 episodios. Una vez cumplido el tiempo, se marchó y nunca más volvió a ser invitada al show. Por su parte, Kristen Baxnance, nuestra inolvidable Penélope García, tuvo una salida puramente dramática en el final de la temporada 15 en la original. García decide dejar la unidad de análisis de conducta UAC porque ya no soportaba la carga psicológica de procesar crímenes atroces. La realidad es que los guionistas querían darle un cierre emotivo a la serie en la televisión abierta, sin saber que el destino les tendría preparada una resurrección masiva en internet. El universo de Mentes Criminales estuvo rodeado de corrupción financiera y traiciones personales que superan cualquier libreto de ficción. Pero primero hablemos de la mafia interna en las audiciones. En 2016, el veterano director de casting de la serie, Scott David, fue despedido de manera fulminante. Una investigación periodística descubrió que operaba bajo un esquema ilegal de sobornos. David le cobraba dinero en efectivo a los actores novatos a cambio de darles audiciones exclusivas para la serie. La cadena lo despidió a tan solo 24 horas del escándalo. Pero la traición más dolorosa la vivió Shemar Moore. El querido Derek Morgan, un compañero de set, lo estafó de la peor manera. Kate Tisdale, el actor invitado que apareció en 2 capítulos, se ganó la confianza de Moore y se involucró en una organización benéfica contra la esclerosis múltiple. Tiempo después, una auditoría reveló que Tisdale le había robado más de $60,000 de las donaciones para usarlo en sus gastos personales. Cualquier otra serie de televisión habría sido cancelada definitivamente tras enfrentar un solo año de semejante caos laboral, pero la fórmula de este show demostró ser un monstruo indestructible en las plataformas. Tras 15 temporadas de éxitos y traumas tras bambalinas, la serie original de la cadena CBS llegó a su final oficial en el año 2020. Apenas 2 años después, la plataforma de streaming Paramount Plus resucitó la franquicia bajo el título Mentes Criminales Evolución. Trajeron de vuelta a Penélope García y al equipo principal en una versión mucho más cruda, explícita y madura. Al final, la gran ironía de Mentes Criminales es que mientras sus guiones nos advertían sobre peligros de las mentes humanas más retorcidas y corruptas del mundo, el equipo de producción tuvo que sobrevivir a sus propios demonios en la vida real para construir uno de los legados más exitosos e imborrables de la historia de la televisión. ¿Y tú? ¿Conocías todos estos oscuros secretos detrás de cámaras? ¿Cuál de estas controversias te pareció la más impactante? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda suscribirte para descubrir más verdades de tus series favoritas. Hasta la próxima.